será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Fe y Esperanza te invita a estudiar la lección de la escuela sabática de esta semana. Qué privilegio es poder llegar ante cada uno de ustedes a través de estos medios. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina, agradeciéndoles a cada uno de ustedes que se da cita aquí semana tras semana a través de esta estación de radio, a través de la televisión, a través del canal de YouTube, para seguirnos con el estudio de la Palabra de Dios, el estudio de la lección de escuela sabática del tercer trimestre del 2018 precisamente. Esperamos que esta lección también sea de gran bendición. Quiero agradecer de una manera muy especial a cada uno de ustedes que nos mandan sus mensajes a través de YouTube, a través de Facebook y por supuesto a través de nuestra página feyesperanza.org. Y por supuesto, quiero agradecerles, y no agradezco porque quiero que sigan enviando, porque más personas se agreguen a enviar, ¿verdad? Pero sí quiero agradecer de una manera muy especial a las personas que están mandando sus donativos para hacer de esto posible. Esto requiere mucho tiempo, obviamente, mucha preparación, y por consiguiente es tiempo que nosotros tenemos que dejar de hacer nuestro trabajo, nuestra labor, para poder venir y compartir con ustedes la palabra de Dios y que sea de bendición para todo el mundo, ¿verdad? Quiero agradecer a mucha gente hermosa que nos ha mandado sus donativos a través de nuestra página feyesperanza.org. Y claro, aquí en el video de YouTube también usted va a encontrar un enlace donde usted puede pasar por allí y dejar su donativo si gusta ayudar a esta buena causa, ¿verdad? Quiero agradecer de una manera muy especial a las personas que tal vez no mandan a través de YouTube o a través de nuestra página, pero que constantemente se han inscrito para donar mensualmente. Hay algunas personas que mandan unas cantidades un poquito grandes y les quiero agradecer infinitamente a cada uno de ustedes. No voy a dar nombres porque en realidad no he tomado la autorización de ellos para mencionarlos aquí en público, ¿verdad? Pero ellos saben a quién me refiero, las familias hermosas que nos están apoyando constantemente, ¿sí? Bueno, hoy la lección número 5 lleva por nombre la conversión de Pablo, y por supuesto, antes de leer el versículo clave, el versículo de memoria, necesitamos orar y pedir la unción del Espíritu Santo para que nos acompañe a través de esta trayectoria del estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Oremos, por favor. Padre Santo, gracias te damos porque nos das la oportunidad de estudiar una vez más tu santa palabra. Y Señor, también te agradecemos mucho la oportunidad que nos das de tener la libertad todavía hoy por hoy de estudiar. Vienen momentos, vienen días difíciles para tu pueblo, donde anhelará tal vez alguna persona tener una santa Biblia para poder leerla, Señor. Hoy que la tenemos, ayúdanos por favor a hacer lo más que podamos con ella, para aprender más de ella, Señor, y que el momento que no la tengamos en nuestras manos, tu Santo Espíritu pueda recordarnos lo que hemos estudiado, lo que hemos leído. Bendice a cada persona, pues, Señor, que se da cita cada semana para estudiar con nosotros esta lección. Bendice también, Señor, a aquellas personas que tienen una necesidad especial, Señor. Tú sabes quiénes son. Señor, cuida a tu pueblo. Por favor, cuida a aquella persona que te está pidiendo en oración una petición especial. Tal vez es por salud, tal vez es por la familia, Señor. Tal vez es alguna crisis económica que tenga. Señor, si hay una madre pidiendo por su hijo, escucha su oración y contéstale apropiadamente, Señor. Una vez más, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y te pedimos que tu Santo Espíritu nos pueda guiar a través de este fascinante estudio de esta semana. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Esperamos, ¿verdad?, que Dios conteste cada una de nuestras oraciones. Si usted tiene una petición especial y quiere que oremos en nuestro grupo de Fe y Esperanza, por favor envíenosla a través de nuestro correo electrónico info@feyesperanza.org, o también a través de WhatsApp. Voy a poner el teléfono en la pantalla para que usted lo pueda obtener y de ahí también nos puedan mandar un mensajito, o a través de Facebook también, ¿verdad? Búsquenos en Facebook como Fe y Esperanza también. Bien, vamos a entrar al versículo de memoria que se encuentra en Hechos 9:15 y dice la palabra de Dios así: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Estas palabras se las mencionan, en este caso, vamos a ponerle el ángel o Jesús a Ananías para que vaya y se encuentre con Saulo. Recuerde, todavía era Saulo en este momento, ¿verdad? Vamos a analizar este versículo. ¿Cómo es posible que una persona que ha estado persiguiendo a la iglesia de repente
y de pronto Cristo Jesús venga, se le aparezca y ahora lo convierta para que o mejor dicho, para hacerlo su discípulo y que de aquí en adelante comience ahora a ganar almas para él. ¿Sabe? Es una cosa que usted y yo tal vez nunca vamos a poder entender, cómo Dios trabaja. Recuerde que Dios conoce los corazones. Y de eso vamos a hablar bastante hoy, porque con Pablo tenemos un caso muy, muy especial en el cual creo que todos debemos de una forma directa o indirecta reflejar en nuestra vida también. Muy bien. A Ananías se le da la orden B, porque a este hombre, a Saulo en este caso, lo he tomado yo para que sea mi apóstol, mi discípulo, para que sea mi mensajero. Interesante, ¿verdad? Ahora, Pablo, cuando comienza a hablar de Cristo Jesús, tiene un problema bastante serio. Y cuando él empieza, en este caso, a llevar el evangelio, había un problema fuerte, y vamos a analizar los versículos que se encuentran en Deuteronomios 21-23 y 1 Corintios 9-1. Después vamos a analizar ya los versículos que están ahí en la lección. Pero allí tenemos en la lección, aquí en la pantalla usted puede analizar, Deuteronomio 21-23. Dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterraráis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Dese cuenta que estamos hablando aquí de Cristo Jesús. La profecía de que Jesús no iba a pasar un día entero, 24 horas de día y de noche en el madero, o colgado o crucificado en la cruz en este caso. Ahora, este es el mensaje que Pablo traía ahora a los judíos. Y eso creó un gran problema, porque recuerde que Saulo en este caso, o Pablo, como le queremos llamar, es el mismo personaje, ¿verdad? Uno antes de convertirse y uno después de convertido, ¿no? Cuando él comienza a hablar, es interesante entender que Saulo o Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, a todos aquellos que adoraban a Cristo Jesús, que servían a Cristo Jesús y que creían en Cristo Jesús, en la resurrección de Cristo Jesús. Ahora, de pronto, este hombre que era un látigo, por así decirlo, para el cristianismo, ahora él se convierte y comienza a hablar del amor de Cristo Jesús. Qué interesante. Ahora, vea lo que dice en 1 Corintios 9, 1 y 2. Bueno, de hecho acá en la lección solamente tiene el versículo 1, pero yo puse el número 2 para entender el contexto completo, ¿no? Dice: no soy apóstol, hace una pregunta el apóstol Pablo. ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Ahora, eso es lo que Pablo está hablando y es lo que está predicando. Ahora, el versículo 2 dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Dese cuenta que a Pablo lo rechazaban, en este caso como apóstol, como un fiel hijo de Dios. Ahora, el hecho de que fuera rechazado como fiel hijo de Dios, estamos hablando del Sanedrín, del pueblo judío, que no aceptaba a Cristo Jesús todavía como su Salvador. Esa es la razón por la que el pueblo de Israel en este caso, o el pueblo judío, fue rechazado por parte de Dios como pueblo, como nación, para llevar el evangelio. No que no puedan salvarse, ese no es el punto. El punto es de que ellos fueron rechazados, y por eso es que ahora usted y yo tenemos la obligación y ese privilegio de llevar el evangelio a todo el mundo, ¿no? Que fue lo que Pablo en este caso hizo. En cuanto él recibe el mensaje de parte de Cristo Jesús y la orden de llevar el evangelio, entonces él rápido se activa y empieza a hablar sobre ese Jesús crucificado, ese Jesús que murió en la cruz, fue sepultado y luego resucitó. Y ahora ese Jesús resucitado, en él Pablo, en este caso Saulo, tuvo la victoria y se convierte en Pablo, vamos a ponerle de esa manera, ¿no? Y ese mismo Jesús que fue crucificado y que fue enterrado, que resucitó y que hoy por hoy está en el cielo intercediendo por usted y por mí, en ese Jesús usted y yo podemos tener la victoria todavía hoy por hoy del pecado precisamente, ¿no? Qué hermoso saber esto, ¿verdad? Que ese Jesús el cual usted predica, el cual Pablo predicó en su momento dado también y por el cual fue perseguido a muerte, todavía hoy por hoy sigue vigente. Mire, algo interesante, ¿sabe? En el tiempo de Jesús y antes de Jesús y después de Jesús surgieron muchas personas que se llamaban ser Cristos, el Cristo, el Mesías. Pero, ¿sabe? Eso obviamente viene por parte de Satanás porque quiere o quería confundir, en este caso, al verdadero pueblo de Dios. De hecho,
Barrabás se conocía o se entiende que también se conocía como el Mesías. En este caso, el Cristo Barrabás en este caso, ¿no? Es interesante cómo la hermana White lo menciona, ¿no? Si no mal recuerdo, en el Diseño de toda la gente es página 189 en español, en inglés es la 733, pero ella lo menciona de esa manera bien palpante, ¿no? Y en Lucas también da un poquito a entender que Barrabás era también alguien que se hace pasar por el Mesías como el Cristo, ¿no? Mas, sin embargo, a donde voy con todo esto es de que mucha gente que no cree en Cristo Jesús, ¿sabe? Si Jesús no hubiese tenido o no hubiese sido el Mesías, el verdadero Mesías, vamos a ponerle, si el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús no fuese el Evangelio verdadero, se hubiese apagado, como se apagó de todos los demás. Recuerda lo que estuvimos la semana pasada. Había personas que tenían un evangelio y se dice, bueno, si viene de parte de Dios, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Y si no viene de parte de Dios, tarde que temprano se va a apagar. Bueno, qué interesante saber que el evangelio de Cristo Jesús llegó. Cristo plantó su iglesia, plantó su evangelio y hasta el día de hoy todavía sigue fuerte. Y cada día agregándose más personas a la iglesia, los que deben y los que van a ser salvos, ¿verdad? Y eso es precisamente la razón por la cual usted está estudiando la lección de escuela sabática, es la razón por la cual usted va a la iglesia y está conviviendo con los hermanos, ¿verdad? Así es que eso es lo que Pablo hablaba y lo que Pablo en este caso predicaba. Aquí está una parte en la parte del sábado que me gustaría que leyéramos, ¿no? Escrito de la hermana White, que viene en el libro Bosquejos de la vida de Pablo. Está en inglés nada más. Se llama Sketches de la vida de Pablo en este caso, ¿no? De entre los perseguidores más amargos e implacables de la iglesia de Cristo surgió el mejor defensor y el heraldo más exitoso del evangelio. Estamos hablando de Pablo, en este caso, Saulo antes, ¿verdad? Qué hermoso saber que una persona que tiene tal vez, vamos a ponerle así, una pasión por Dios, de seguir y servir a Dios, y de repente lo está haciendo equivocadamente. Dios tiene un plan para esa persona y con ese plan es que Dios viene y trabaja. ¿Sabe? Y aquí vamos a entrar ahora a mirar la otra parte de la moneda. Porque muchas veces nosotros juzgamos a una persona porque está adorando equivocadamente. Un ejemplo nada más. Una persona que adora, vamos a ponerle de esta manera, a la Virgen María, que le tiene un altar a la Virgen María. Me ha tocado llegar a algunos hogares donde tienen altar a la Virgen María. Si la persona no conoce la verdad, ¿quién soy yo para juzgar a esa persona? Dese cuenta que esa persona piensa que está adorando a Dios y que la Virgen María en realidad está intercediendo por él o por ella ante Dios. Y esa pasión que tiene la persona por adorar apropiadamente, recuerde, estamos tomando en cuenta de que la persona no conoce la verdad, ¿ok? Solamente tome eso en cuenta en consideración. Cuando la persona llega a conocer la verdad, obviamente se va a alejar de esa adoración, se va a alejar de esa forma de adorar a Dios en esta casa. Ahora, nosotros vemos en Pablo o en Saulo antes, que perseguía de una forma despiadada a los cristianos. De hecho, él estuvo enfrente, recuerda cuando lo miramos la semana pasada, y él apoyando el apedreamiento de Esteban, la muerte de Esteban, él estuvo allí, y de esa razón nos damos cuenta, ¿verdad?, que él estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Así es que, ¿por qué? Por un celo que tenía por Dios. Porque no era posible que una persona, que un ser humano, viniera y tomara el lugar de Dios hablando de Cristo Jesús, para ellos. Porque ellos no entendían, obviamente, y no entendieron en su momento que Jesús era Dios, que Jesús había venido a darles la salvación, que Él era el Mesías. Ese Mesías que tanto se anunció a través de los siglos, a través de la Escritura, una Escritura que se supone que conocían al revés y al derecho, vamos a ponerle de esa manera, de pronto se embotaron tanto en su forma de adorar que no se dieron cuenta que el Mesías llegó, el Mesías fue crucificado, el Mesías fue rechazado, y ellos se quedaron todavía peleando con aquel establecimiento que había dejado el Mesías, que estamos hablando de la iglesia primitiva, en este caso, la iglesia cristiana, el cristianismo, ¿no? Usted es cristiano porque sigue a Cristo Jesús. Qué hermoso saber esto, ¿verdad? Entonces, ese Pablo, en su momento dado, con esa pasión que él perseguía a los cristianos, con esa misma pasión, nótese, con esa misma pasión, siguió él ahora
defendiendo a Cristo Jesús. La pasión que en un momento dado lo llevó a matar, a perseguir a los cristianos, ahora esa pasión la utilizó ahora para exaltar el nombre de Cristo Jesús. Qué hermoso saber esto. Vamos a la parte del domingo. Dice la pregunta allí en oscuro. La primera pregunta que encontramos ahí dice: lee Hechos 26 del 9 al 11. ¿De qué modo describió Pablo su accionar contra la iglesia? Bueno, vemos allí la respuesta de un servidor. Lo consideraba como un deber. Vamos a leer la cita bíblica. Hechos 26, 9 al 11. Espero que usted tenga su lección, que también tenga su Santa Biblia en su mano y me pueda seguir. Y si no, bueno, aquí están las palabras o las citas bíblicas en la pantalla de igual manera para que usted me vaya siguiendo con su vista. Número 9 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Nótese que Pablo aquí notaba, o él miraba, que Jesús era un impostor y que Jesús no era el verdadero Mesías en este caso, ¿no? Por eso es que él quería desarraigar y eliminar a esa secta de los cristianos, vamos a ponerle de esa manera, ¿no? Y de paso se les conocía por un momento dado, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Porque hoy por hoy todavía analizamos que muchas personas llaman a la iglesia adventista una secta. Y qué interesante, ¿no? Porque en su momento dado a Cristo Jesús también le llamaba una secta. Alguien que mantuvo la verdad. Ahora, y hablando sobre la verdad, precisamente cuando Saulo llega a ser Pablo y llega a conocer la verdad y a seguir la verdad, nota esto y nótese bien interesante que nosotros, cuando somos verdaderamente fieles a Cristo Jesús, siempre habrá persecución. Y esto lo vamos a mirar a continuación precisamente, ¿no? En el siguiente día. Pero algo interesante es esto, ¿no? Que si nosotros verdaderamente tomamos la palabra de Dios en serio y ejecutamos apropiadamente lo que es la palabra de Dios, habrá persecución. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Por eso, dentro de tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Así que, mis hermanos, si nosotros queremos que Cristo venga pronto, necesitamos ser fieles al Señor, ¿verdad? El versículo 10 dice: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Qué interesante, ¿verdad? Cuando el Sanedrín, los sacerdotes mataban a los cristianos, dice Pablo, yo aprobaba. Yo estaba de acuerdo en que los mataran. ¿Por qué? Porque era una secta que debía ser eliminada. ¿Por qué? Porque esta gente eran, vamos a ponerle así, fieles hijos de Dios. Y esa era la razón por la cual Satanás los quería destruir. Necesitamos también mirar esa parte, ¿sí? Que aquí estaba Saulo siendo utilizado, vamos a ponerle así, por el enemigo, al igual que los sacerdotes. Cuando el enemigo quiere eliminar al pueblo de Dios, va a utilizar a quien se deje utilizar. Y esto es muy interesante y muy importante, porque de repente nosotros creemos que tenemos el Espíritu Santo y que estamos trabajando apropiadamente sin darnos cuenta que estamos yendo en contra de los principios de Dios, en contra de los principios establecidos en su santa palabra. Más, sin embargo, recuerde, estamos hablando del liderazgo. La gente que se supone que está enfrente de la iglesia pudiera ser de repente utilizada por el enemigo. Claro que sí. ¿Quién está exento de ser utilizado por el enemigo en este caso? Y vamos a ponerle de esta manera: el hecho de que tengamos un puesto más alto en la iglesia no significa que estamos exentos de que el enemigo nos utilice también. No quiere decir que todo mundo puede caer o que va a caer, porque tanto hay líderes hermosos dentro de la iglesia del pueblo de Dios que son verdaderos fieles hijos de Dios. Sin embargo, también hay algunos que no lo son, pero ya es decisión de cada quien. De la misma manera, dentro de cualquier rango que usted vaya bajando en la iglesia, ¿no? Si es a nivel de uniones, a nivel de conferencias, a nivel de iglesia, en la iglesia misma, si es el pastor, los ancianos, la directiva, los diáconos, ¿verdad? Los miembros de iglesia, igual encontraremos que algunos son fieles, otros no son fieles, ¿no? Pero ya vuelvo a repetir, esa es una decisión muy personal de cada quien. Lo que sí tenemos que hacer, mis hermanos, y la lección tal vez de todo esto sea esta: por favor, de una forma muy personal y muy individual, veamos que usted y yo nos mantengamos fieles al Señor. Que no seamos usted y yo quien Satanás utilice para hacer daño a otras personas. Y de repente que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, para que el enemigo no nos utilice. De repente pudiera hacerle daño a una persona que está verdaderamente siendo un verdadero hijo de Dios. Tengamos mucho cuidado, pudiera pasar.
Recuerde, Saulo en su momento pensaba que él estaba sirviendo a Dios de la forma como él estaba haciendo. Y de paso, hemos mencionado esto anteriormente. En Juan 16, el versículo 1 y 2, menciona que llegará un momento dado, hablando del tiempo del fin, de nuestros días en este caso, donde llegará un momento dado donde la gente, algunos cristianos, nos matarán, nos van a perseguir, nos van a matar a los que seamos fieles hijos de Dios. Pero yo soy parte de los fieles hijos de Dios. Pero nos van a perseguir, nos van a matar. Y sabe una cosa, lo más interesante de todo, que esa cita bíblica ahí, le encargo que la lea de paso. Lo más interesante de todo es que dice esa cita bíblica que ellos pensarán que están sirviendo servicio a Dios, que están haciendo lo correcto ante Dios. Eso es lo peor de todo. Cristianos persiguiendo y matando a cristianos pensando que están sirviendo a Dios. ¿Y sabe por qué? Déjeme le digo algo bien interesante, un poquito fuera de la lección. Pero sabe, es importante esto. En la Biblia usted va a encontrar algunas citas bíblicas que van a decir, llama el pecado por su nombre, dile a la iglesia sus pecados, y por favor toca trompeta en Sion y corretéalos y fuérzalos a entrar y comenzamos de repente a utilizar esas citas bíblicas para pelear en contra del verdadero pueblo de Dios. Entonces utilizamos esas citas bíblicas para apedrear a personas y que en muchos casos, desafortunadamente para nosotros, es que esas personas están mejor que nosotros. Es importante entender esa parte, ¿no? Bueno, como digo, está fuera de la lección, pero de cierta forma yendo con el mismo contexto de lo que estamos estudiando en esta ocasión. Porque llegará un momento dado donde personas perseguirán a fieles hijos de Dios pensando que están sirviendo a Dios y que están haciendo lo correcto ante Dios de paso, ¿sí? Qué interesante, ¿no? El versículo 6 de ahí de Hechos 26. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Nótese lo que decía Saulo en este caso, ¿no? Dice, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Qué tanto no era el coraje de Saulo en su momento dado, que perseguía a los cristianos hasta donde fuera? Dice, hasta iba a las ciudades extranjeras, él los perseguía. Él iba y tomaba, ¿sabe qué? Él tomaba una orden judicial, vamos a ponerle de esa manera, de parte de los sacerdotes. Y él con esa orden se iba por todas las ciudades persiguiendo a los cristianos, correteándolos, por así decirlo, para traerlos en este caso, a juicio a Jerusalén. Y allí, como usted puede mirar ahí en esa misma cita bíblica en el versículo 10, los mataban y él aprobaba de esa manera, ¿no? Un celo tremendo por las cosas de Dios. Ahora, mi hermano, mi hermana, no tengas un celo tan tremendo, tan fuerte y tan fuerte y tan fuerte por las cosas de Dios, que de repente te desvíes del verdadero camino de Dios. De repente nos sentimos tan arraigados en el celo por las cosas de Dios, que se nos olvida, mis hermanos, que nuestra familia es nuestra primera iglesia. Nos envolvemos tanto en la iglesia que se nos olvida, en realidad, de repente, ser cristianos. Oh, pero yo amo a Dios, pues, yo soy fuerte en la fe, y yo tengo mucha fe, ¿qué importa todo eso, mi hermano, si estamos haciendo las cosas equivocadamente, ¿no? Tengamos mucho cuidado como cada uno de nosotros de repente vemos la palabra de Dios y seguimos la palabra de Dios también, ¿sí? Así es que, mis hermanos, eso es muy interesante, muy importante que entendamos en nuestras vidas, ¿sí? Allí en la parte del domingo, en la parte roja al pie de la página, dice, ¿cuándo fue la última vez que demostraste celo por algo, a favor o en contra, y más tarde cambiaste de opinión? ¿Qué lecciones aprendiste de esta experiencia? Lo que estamos hablando, ¿verdad? De repente pensamos que lo que nosotros conocemos y sabemos es la verdad y sobre esto vamos a caminar. Cuando más adelante nos damos cuenta que en realidad esa no era una verdad y estábamos equivocados. Creo que como hijos de Dios debemos tener siempre la humildad de que el Espíritu Santo verdaderamente nos vaya guiando diariamente. Y que nosotros aquí solamente estamos de pasada, pero estamos aquí listos, y ojalá que ese sea nuestro punto, ¿no? Que estemos siempre listos para que el Espíritu Santo, para que Dios nos vaya guiando día a día. De otra manera nos vamos a perder, porque si vamos siguiendo solamente nuestros pensamientos, nuestras acciones, lo que nosotros creemos que está correcto, nos vamos a equivocar sin duda alguna. Vamos a la parte del lunes. Camino a Damasco, y aquí empieza lo interesante para Saulo en este caso, ¿no? Dice, lee Hechos 9 del 3 al 9. ¿Qué sucedió cuando Pablo se aproximaba a Damasco?
¿Cuál es el significado de las palabras de Jesús en Hechos 9:5? Ver además también Hechos 26:14. Bueno, vamos a mirar por lo pronto solamente las primeras citas bíblicas del 3 al 9, perdón. Entonces, la respuesta de un servidor dice, el hecho que Pablo perseguía a los cristianos significaba que perseguía a Cristo, porque lo que vamos a mirar aquí a continuación, de eso habla precisamente, ¿no? Hechos 9, 3 al 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Ahora, ese resplandor que rodea a Pablo, en este caso a Saulo en su momento, lo rodeó a él y a los compañeros que iban junto con él, ¿verdad? Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, algo interesante, ¿no? Si usted analiza en fotografías o pinturas, más bien dicho, no fotografías, no pinturas o dibujos, siempre en la iglesia se ha puesto a Saulo cayéndose de un caballo. ¿Quién dijo que iba en un caballo? No va a encontrar ninguna parte que pareciera que iba en caballo, ¿no? Pareciera y pensaríamos, ¿no? Pero la Biblia no lo dice. Podemos pensar que iba en un caballo, ¿no? Interesante. Dice, el caso que él cayó en tierra, pero él ha ido caminando también. Y al ver la luz, caer en tierra, ¿no? Como ha sucedido muchas veces con muchos profetas. Sin embargo, lo interesante es que él escucha la voz, una luz le rodea y escucha la pregunta, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces el número 5 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 7 dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, sin ver a nadie. Número 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y vemos aquí la experiencia de Saulo al encontrarse con Cristo Jesús. Ahora fíjese algo interesante, que Saulo se quedó ciego y estuvo, como se puede analizar aquí en esta cita bíblica, estuvo 3 días sin poder ver, ni comía, ni bebía nada, ¿no? Estuvo ciego y atónito por lo que ya le estaba pasando, lo que le estaba sucediendo en este caso, ¿no? Muy bien, y analicemos ahora la pregunta que está al pie de la página allí del lunes. Dice, ¿por qué es prudente prestar atención a tu conciencia? Y luego puse ahí la respuesta de un servidor. Por medio de ella, el Espíritu Santo nos habla. Y sin duda alguna, ¿verdad? Nosotros necesitamos analizar y estar mirando nuestra conciencia. Y sabe, a través de ella es que Dios, los pensamientos, en este caso, que los pensamientos suyos del Señor pueden llegar hacia nosotros, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. De repente nosotros, recuerde que por la conciencia es lo que hemos ido formando en forma de carácter. Una persona que se porta mal, se puede decir, nuestra conciencia no está bien, ¿no? De repente, por nuestra conciencia es la que nos culpa también. Esa conciencia que nosotros tenemos, que necesitamos analizar, mis hermanos, necesitamos escucharla, porque a través de ella es que Dios nos va a dar el mensaje apropiado para seguir adelante, ¿sí? Vamos a la parte del martes, la visita de Ananías en este caso, y la pregunta que está allí en letras oscuras, dice, lee Gálatas 1 y también el versículo 11 y el 12. ¿Qué afirmación especial hace Pablo con respecto a su ministerio apostólico? Y luego ahí la respuesta de un servidor, que Cristo mismo fue quien lo llamó al ministerio. Vamos a ver la carta paulina a los Gálatas, dice, Pablo apóstol, y luego entre paréntesis ponemos ahí, ¿no? No de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Desde cuenta, Pablo se atribuye él esa autoridad. A mí no me habló, no me llamó Pedro, no me llamó Juan, ni tampoco me llamó Felipe para que fuera apóstol de Jesucristo. Fue Cristo mismo quien me llamó. Ahora, algo que nosotros necesitamos analizar es que Pablo, o Saulo en su momento dado, nunca fue discípulo ni apóstol tampoco de Jesucristo cuando Cristo estuvo en vida. Sin embargo, Saulo, recuerda que cuando estaba el apedreamiento de Esteban, Saulo era un joven apenas. Él era un joven que iba, por así decirlo, iniciando ese ministerio
Y vaya qué ministerio, ¿no? Un ministerio de persecución en contra de los cristianos. Ahora Saulo, aunque no anduvo con Jesús, él recibió el llamado de Cristo Jesús y lo aceptó. Y ahora conocemos nosotros la historia de Saulo precisamente, o de Pablo en este caso, ¿no? Ahora leamos Gálatas 1, 11 y 12. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo, ¿no? Qué hermoso saber que el evangelio que tú estás llevando, lo estás llevando por la revelación de Cristo Jesús, que hoy todavía, por cierto, nos puede hablar. Recuerda, a través de nuestra conciencia, nuestros pensamientos y el estudio de la palabra de Dios. Si tú oras, Dios te escucha. Si tú estudias la palabra de Dios, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, Dios te habla de esa manera. Ahí en la parte de el martes, en la parte del pie de la página, vamos a leer la pregunta que se encuentra ahí. Dice, ¿de qué manera la conversión de Saulo ilustra la intervención de la maravillosa gracia de Dios? ¿Qué puedes aprender de su historia en relación con aquellas personas en tu vida de las que dudas que alguna vez lleguen a la verdadera fe? Bueno, ya contestamos esa pregunta, ¿verdad? De repente nosotros no damos un centavo por una persona. De repente pensamos, esa persona definitivamente no es cristiana, por la forma como se porta, por la forma como es, por la forma como actúa. Sin embargo, recuerda, como dijimos anteriormente, Dios conoce los corazones y a nosotros como seres humanos no nos toca juzgar quién y quién no va al cielo. De repente podemos mirar, ¿no? También lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Podemos ver que una persona, por ejemplo, si una persona está en adulterio, viviendo en adulterio, está robando o tiene un pecado fuerte, digamos en este caso, desafortunadamente, algo muy popular hoy por hoy, homosexualismo. Si una persona está viviendo en cualquier tipo de pecado así, usted y yo podemos decir, bueno, esa persona no va al cielo. Y es verdad. Usted y yo podemos decir, esa persona no va al cielo porque si es adúltero, ¿cómo puede ir al cielo? Al cielo no puede entrar un adúltero. Si una persona es un asesino, no puede entrar al cielo un asesino. Mas, sin embargo, recuerda que la persona sí puede pedir perdón por sus pecados, sea adulterio, robo, asesino, homosexualismo, cualquier cosa que sea, cualquier pecado que sea, puede pedir perdón y Dios le va a perdonar. Recuerda, Dios conoce los corazones. Es algo que tú y yo no conocemos, pero Dios sí lo conoce. Así es que, de igual manera, no nos toca a ti y a mí ejecutar, en este caso, la última palabra en cuestiones de quién se salva y quién no se salva. Y lo digo esto con mucho respeto porque hay mucha gente, muchas personas que están listos para apedrear a una persona solamente porque se portó mal. Recuerda, y lo hemos dicho también anteriormente, si nosotros estamos aquí es por gracia divina. Porque Jesús te ha perdonado a ti tus pecados. Porque Jesús me ha perdonado a mí mis pecados. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que estamos llevando el evangelio a todo el mundo. Por la gracia de Jesucristo. Por el perdón que Él nos otorgó a nosotros. Y si Él nos perdonó a nosotros, nosotros también debemos perdonar a los demás. Y recuerda que esa persona que tenga un pecado, es nuestra obligación llevarle la palabra de Dios, llevarle el evangelio de salvación para que la persona entienda que debe dejar ese pecado para poder ser salvo. Una vez que tú llevas el mensaje a la persona para salvación, si la persona lo rechaza, si la persona sigue en el pecado, cualquier pecado que sea, bueno, entonces la palabra de Dios dice, bueno, ya tú salvaste tu sangre, ya tú te puedes lavar las manos, por así decirlo, de cierta forma, ¿no? En forma simbólica. Ya tuviste el mensaje, ya no está en ti. Pero es nuestra obligación llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Y, por supuesto, tú siembra. Recuerda que tampoco Dios no te ha enviado a que saques la decisión a fuerza, ¿no? Tú siembra el mensaje y permite que el Espíritu Santo sea quien convenza a las personas de que están mal y que deben entrar, en este caso, a el redil del Señor. Ese es un trabajo del Espíritu Santo, no es trabajo tuyo ni trabajo mío tampoco, ¿ok? Y digo esto también con mucho respeto porque muchas personas piensan que es nuestra obligación llevar el mensaje y bautizarlos y que tienen que hacerse cristianos. No, mi hermano. Tu obligación y mi obligación es solamente llevar el mensaje, dar el mensaje y a que Dios se encargue de todo lo demás, ¿sí? Miércoles, allí en la parte del miércoles, dice el comienzo del ministerio de Pablo. Ahí entramos ya ahora a lo que es el ministerio de Pablo. Muy bien, dice, lee Hechos 9, 20 al 25. ¿De qué manera describe Lucas el ministerio de Pablo en Damasco? ¿Cuán bien le fue? Bueno, no me aparece ahí la respuesta que puse, pero en realidad no le fue muy bien a Pablo,
porque comenzaron a perseguir a los judíos. Y vamos a leerlo aquí en la cita bíblica, ¿no? Que se encuentra en el capítulo 9, versículos 20 al 25. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Recuerda, Saulo entra a Damasco para traer y para perseguir a los cristianos. Esa secta que estaba hablando de un tal Mesías Jesús que había resucitado supuestamente, ¿no? Es lo que Saulo, llegaba, en este caso a Damasco, para contrastar a esa gentuza, esa gente rara, ¿verdad? Que hablaba un mensaje que no tiene sentido. Y, ¿sabe? Hoy por hoy, todavía para el pueblo de Dios hay un mensaje que no tiene sentido para mucha gente. ¿Sabe cuál es? El mensaje de la ley de Dios, el mensaje del juicio de Dios. El sábado es rechazado por todas partes, no tiene sentido. Mucha gente lo ve y analiza, no tiene sentido. Bueno, Saulo, cuando entra a Damasco, va a perseguir a esa gente rara que estaba predicando algo raro. Ahora, antes de llegar, ya conocimos, Jesús se le aparece, lo convierte, ahora viene Ananías, ora por él, recibe la vista, y en cuanto él recibe la vista, ahora, en lugar de perseguir a los cristianos, va y predica igual que los cristianos. Eso fue un shock tremendo para los judíos, ¿sabe? Porque sabían que Saulo venía a llevarse a los cristianos. Y cuando llega acá se convierte y ahora comienza a hablar como los cristianos. Digo, ¿qué tipo de juego es esto, no? Interesante. Pues ¿sabe qué? Eso es algo hermoso que podemos mirar y analizar cómo Dios trabaja en el corazón de las personas. Y de la misma manera, si usted y yo estamos mal y estamos equivocados, Dios puede tomarnos de repente, darnos de repente unos golpes en la vida posiblemente, para que usted y yo podamos entender que lo que estamos haciendo está equivocado y entonces enderezar nuestro camino y ahora sí a servir a Dios apropiadamente, como lo hizo Saulo en este caso, ¿verdad? Número 21 dice, y todos los que le oían estaban atónitos. ¿Cómo iban a estar atónitos? Si este venía a perseguir a los cristianos y ahora está hablando igual que ellos, ¿no? Y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Y la pregunta, ¿no? Es una pregunta ahí, ¿no? Número 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. Por sí, claro, los confundía porque ellos pensaban que Saulo venía, en este caso, a llevarse a los cristianos, ¿no? Dice, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora, ese Jesús que Saulo perseguía, ahora era su estandarte, era lo que él levantaba, era su bandera de la verdad, su verdad presente en este caso para Saulo, ¿verdad? El número 23, dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Interesante. Este Saulo que perseguía a los cristianos para que los mataran, ahora el Sanedrín o los sacerdotes en consejo se ponen ahí a analizar. ¿Y sabe qué? No nos conviene que este Saulo, que antes era uno de los nuestros, se haya convertido a esa secta. Bueno, ¿cómo se convirtió? Hay que matarlo. Qué arrogancia de los líderes, los dirigentes del pueblo de Dios, pensar que ellos tenían en sus manos la justicia divina. ¿Por qué? ¿Sabe? Si el amor de Dios es perdonar, ¿por qué el pueblo judío no perdonaba nada? Dice, bueno, pues está bien, si Saulo se convirtió, bueno, pues allá él, ¿no? Él y su conciencia, él y su problema con Dios, ¿no? Parece que el pueblo, en este caso, los líderes religiosos tomaron la justicia en sus propias manos y decidieron ellos mismos eliminar a esa secta que estaba, en este caso, proclamando el nombre de Cristo Jesús. Y ahora Saulo se une a ellos, o sea, también hay que matarlo, junto con todos los demás. Pero qué interesante, ¿no? ¿Por qué no analizar y por qué no ser hoy por hoy, como en este caso hemos analizado muchas veces, Cristo Jesús nos envía a llevar un mensaje de amor, un mensaje de salvación. Y ese mensaje es el que el pueblo judío tenía que llevar en su momento dado, ¿sabe? Un mensaje de amor, un mensaje de salvación. ¿Y dónde está el mensaje de amor? Si usted analiza, en este caso, la doctrina judía, lo que ellos estaban haciendo en el tiempo de Jesús, ¿en qué momento ellos mostraban amor por Cristo Jesús? ¿En qué momento ellos mostraban el amor por sus semejantes? Lo contrario, a los samaritanos los odiaban. Y de hecho usted sabe, ¿no? Vamos a mirar más adelante, precisamente en el capítulo 10 y capítulo 11 de Hechos, cómo Pedro menciona ante Cornelio, dice, ¿sabes qué? Ustedes saben que para nosotros es ilícito, no está prohibido hablar con un extranjero, hablar con un gentil. Mas, sin embargo, Dios me ha mostrado que ustedes también
pueden ser hijos de Dios, que pueden ser parte del remanente, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante en otra lección con toda seguridad. Pero por lo pronto, quiero que entendamos esta parte, ¿no? ¿Dónde está el amor por esas personas? Y sabe, ay Dios mío, es fuerte y de repente uno puede molestarse un poco con lo que uno mismo está viviendo hoy por hoy dentro de nuestra iglesia. ¿Sabe? De repente y de pronto, ¿dónde está el amor de la iglesia por los líderes o por las personas que quieren proclamar el evangelio? Se ha hecho un monopolio de repente donde pareciera que solamente yo tengo la autoridad de proclamar el mensaje. Solamente yo y nadie más puede proclamarlo. Como líderes y como dirigentes de iglesia adventista, deberíamos permitir que todo mundo que tenga el deseo de llevar el mensaje de salvación, que lo lleve. Pero, ¿sabe? De repente se ha hecho un monopolio que me duele mencionarlo de esa manera, ¿no? Que no se permite. ¿Sabe? Si usted quiere levantar un ministerio independiente y quiere proclamar el mensaje y en este caso llevar la verdad de Cristo Jesús, del evangelio de salvación a todo el mundo, levántelo por favor. No permita que nadie lo apachurre. No permita que nadie le diga que no lo puede hacer. ¿Sabe? Si Dios le está llamando a usted para llevar el mensaje a todo el mundo, llévelo por favor. Ojalá que más adelante tenga la oportunidad de contarles cómo nació Fe y Esperanza. ¿Okay? Es impresionante cómo Dios fue llevando cada una de las cosas, ¿no? Desde que un servidor trabajaba en la Voz de la Esperanza, y después de allí en Fe y Esperanza, ¿no? Pero antes de la Voz de la Esperanza, cómo Dios estuvo trabajando en un servidor y en mi familia también, ¿verdad? Pero bueno, eso será para otra ocasión, ¿no? Muy bien, entonces el 24 dice de Hechos 9. Pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban a las puertas de día y de noche para matarle. Recuerde que Pablo se da cuenta que los judíos quieren matarlo en este caso, ¿no? El número 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Eso solamente nos da a entender que Saulo era una persona pequeñita, ¿verdad? Una persona chaparrita. Muy bien, vamos a ir a la parte del pie de la página del miércoles. A pesar de las luchas y la oposición, Pablo no se dio por vencido. ¿De qué forma podemos aprender a hacer lo mismo en lo relativo a la fe? Es decir, ¿cómo podemos perseverar en medio del desánimo y la oposición? Lo que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Tal vez de repente tú tienes la oportunidad de llevar el mensaje, llévalo por favor. Si es una oportunidad que Dios te está dando, es un llamado de parte de Dios. Y si es así, llévalo por favor. Que nada ni nadie te detenga. Dios te ha llamado a llevar ese mensaje, llévalo. Y es más, si necesitas ayuda para levantar un ministerio, llámanos, avísanos por favor. Eso lo dijimos anteriormente. Y si necesitas materiales para dar evangelismo, PowerPoints, de repente un proyector, una computadora, háblanos. Con Fe y Esperanza te ayudamos, sin duda alguna, a que levantes tu ministerio, ¿sí? Pero yo espero, por favor, que no te detengas. Si tienes un llamado de parte de Dios y te gusta hacer evangelismo, hazlo por favor, ¿sí? Tengo muchos estudios bíblicos que tú puedes tener con tu familia, en grupos pequeños, en la iglesia, de una forma personal e individual también. Háblanos y ahí con mucho gusto te enviamos a ti por correo electrónico para que tú bajes, en este caso, toda esta información, todo este material y lo puedes utilizar en la iglesia o en la familia también, ¿verdad? Vamos a la parte del jueves ya para ir terminando. El regreso a Jerusalén. Estamos hablando aquí de Pablo en este caso. En el Hechos 9 del 26 al 30. ¿Qué le sucedió a Pablo cuando llegó a Jerusalén? Los discípulos le tenían miedo y los griegos procuraban matarle. Qué interesante ver esta parte. Vamos a ver aquí. La cita bíblica dice, el versículo 26, de el capítulo 9, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos. O sea, dése cuenta que cuando Saulo sale de Jerusalén, va a Damasco. Allá, antes de llegar, Jesús lo convierte, ahora es cristiano, allá se convierte en cristiano, allá predica el evangelio como cristiano, ahora regresa a Jerusalén, y cuando regresa a Jerusalén ya no regresa, en este caso, como Saulo, ahora se llama Pablo, y ahora ya no es perseguidor de los cristianos, sino es cristiano y alaba igual que los cristianos. Eso no era un trago tan fácil de pasar para los discípulos, para los cristianos en este caso, ¿no? Estaban ahí, le tenían miedo, ¿no? Porque sabían que Saulo, antes de ser Pablo, los perseguía y los mataba, ¿no? Entonces, dicen, no creyendo que fuese discípulo. Lo más seguro que pensaban ellos, ¿no? Que Saulo, en este caso, estaba fingiendo a ser cristiano solamente para acercarse y estando cerca, ahí matarlos o llevárselos presos, ¿no? En este caso, ¿no? Aunque, ¿sabe qué? De paso, nunca
no he analizado yo ninguna cita bíblica que diga que Saulo, que Pablo haya matado a un cristiano. Él los llevaba, los llevaba prisioneros, los entregaba a los sacerdotes, donde ellos hacían ya la matazón, ¿verdad? Él daba el voto, pero no recuerdo haber leído en ninguna parte, ¿no? A lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero no recuerdo haber leído en ninguna parte que Saulo o que Pablo haya matado a un cristiano. Bueno, Saulo en este caso, no Pablo, no, porque Pablo ya estaba en este caso redimido por el Señor, ¿no? Pero yo no recuerdo haber leído en ninguna parte que Saulo haya físicamente matado a un cristiano, ¿sí? Muy bien, dice el 27 de Hechos 9. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Tuvo que dar testimonio, ¿no?, lo que estaba pasando allí, ¿no? 28, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Allá, una vez que se conoce lo que está sucediendo y que ven que Pablo es un verdadero cristiano, bueno, no hay ya ningún problema, ya hay confianza en él, ¿no? El número 21 dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Y ahí empieza el ministerio de Pablo, en este caso, viajando por ciudades extranjeras, ¿no? Nótese que tanto los griegos como en este caso los judíos procuraron matar a Saulo. ¿Sabe por qué? Porque igualmente los griegos no pensaban y no creían en la resurrección de Cristo Jesús. O sea, el mensaje también les chocaba a ellos de esa forma, ¿sí? Y ahí es donde podemos nosotros mirar y analizar en realidad cómo nosotros tomamos el evangelio cuando alguien viene y nos habla y nos dice, este es el evangelio de Cristo, este es el evangelio de salvación. ¿Cómo lo estamos tomando nosotros? En realidad, nosotros lo tomamos de una forma cristiana, de una forma humilde y aceptamos lo que se nos está diciendo. De repente no, pero ¿sabe? También necesitamos analizar la otra parte, porque de pronto no podemos solamente aceptar todo lo que venga solamente porque sí. Y déjeme le digo a qué me refiero. Estamos hablando aquí que a Saulo se le da el mensaje, pero recuerde, a Saulo el mensaje se lo da Cristo Jesús. Hoy por hoy usted y yo tenemos la obligación de seguir estudiando la palabra de Dios. Y en su momento dado vendrá nueva luz. Recuerde que la iglesia adventista en ningún momento menciona o dice tener toda la verdad. Lo que conocemos como doctrina, sin duda alguna es verdad, porque está anclada 100% en la Biblia, en la palabra de Dios. Mas, sin embargo, nunca nos hemos jactado ni hemos dicho nosotros que tenemos toda la verdad. Somos una iglesia militante. Y una iglesia militante está aprendiendo todavía. Y qué hermoso tener esa humildad, que como iglesia en su momento dado puede que venga nueva luz. Y también esto lo hemos mencionado anteriormente, una nueva luz nunca va a apagar una luz ya establecida. ¿Okay? Y yo quiero que lo analicemos de esa manera, ¿no? Si de repente viene alguien a darnos un nuevo mensaje, analicemos, porque recuerde que tiene que ser a la ley y al testimonio, dice Isaías 8, 19 y 20, ¿no? Bueno, específicamente el 20. A la ley y el testimonio. Si no hablasen conforme a esto, si no hablan conforme a la palabra de Dios, es porque no hay luz en ellos, pues porque no les ha amanecido. Y si no hay luz en ellos, quiere decir que Jesús no está entre ese mensaje. El mensaje tiene que venir de parte de Cristo Jesús y tiene que estar de acuerdo con lo establecido bíblicamente desde Génesis hasta el Apocalipsis. Para terminar, en los siguientes 2-3 minutos que me quedan, tengo aquí en mis manos un libro que se llama Las hermosas enseñanzas de la Biblia. Este libro me gustaría regalarlo. Lo voy a regalar. Es la primera vez que voy a regalar algo aquí a través de YouTube. Pero eso sí, me encantaría que usted se inscriba, puesto que es un libro hermosísimo. Trae 169 estudios bíblicos ya establecidos allí, con preguntas y respuestas, ¿no? Usted, si no conoce lo que es las hermosas enseñanzas de la Biblia, es un hermoso ejemplar. Si usted quisiera de repente tener uno en su casa, si usted está en Estados Unidos, se lo podemos enviar por correo a su hogar. Este mismo ejemplar, que tengo aquí en mis manos. Y está selladito todavía, no lo he abierto todavía. Sin embargo, si usted vive fuera de Estados Unidos, le podemos enviar en este caso una copia digital. Es una copia especial. Es una copia que viene donde usted puede, en este caso, hacer notas para que usted pueda agregarle, quitarle si usted quiere en Word. ¿Okay? Si quiere una completamente gratis, tiene que inscribirse. Pero, ¿cómo se va a inscribir? Muy fácil.
¿Ok? Y ahora sí vamos a hacer esto. ¿Ok? La pensé para hacerlo, pero lo vamos a hacer. Cualquier persona que haga una donación de $1 para arriba, lo vamos a inscribir. ¿Ok? Y en la próxima semana, lo que vamos a hacer es, vamos a sacar los nombres. Voy a poner todos los nombres aquí en una tómbola, por así decirlo, en el Google recipiente. Vamos a sacar 2 nombres, porque quiero regalar 2 de ellos, ¿ok? Así es que ya sabe, si usted vive en Estados Unidos, le podemos enviar completamente gratis esto. Si vive fuera de Estados Unidos y también por su donación, le vamos a enviar esto, el mismo estudio bíblico, pero en Word, donde usted puede copiar, agregarle, quitarle, hacer sus propias notas también, ¿ok? Eso no está disponible en ninguna parte tampoco. Así es que si le interesa, recuerde, cada uno de ustedes que haga una donación de $1, solamente $1, va a inscribirse para estar en el sorteo y vamos a enviar 2 de ellos, por cierto, ¿ok? Así es que hay muy buenas posibilidades de que usted lo consiga, ¿no? Espero que usted se pueda inscribir. Recuerde, aquí voy a dejar el enlace en el video de YouTube. Y si no lo tiene, si nos está escuchando a través de la radio o a través de la televisión, bueno, no hay ningún problema, ¿sabe? Ningún problema. Igual puede usted entrar a nuestra página feyesperanza.org. feyesperanza.org. Vaya y haga una donación nada más, porque todo el mundo que haga una donación de aquí en adelante, vamos a hacer en la próxima semana, desde este miércoles, hoy es miércoles, hasta el otro miércoles, todo el mundo que entre en el círculo de donación, vamos a darle en este caso la oportunidad para que se inscriba y pueda recibir esto, ya sea por correo electrónico, si vive fuera de Estados Unidos, o bien por correo físico, le vamos a enviar esto físicamente si usted vive aquí en Estados Unidos, ¿sí? Le agradezco mucho, que Dios me lo bendiga, y recuerde que estos estudios son fascinantes, son muy hermosos. Y por supuesto, estamos buscando la forma de que usted tenga este tipo de material en sus manos para que usted pueda enriquecer mejor su conocimiento. Sin duda alguna, la persona que conoce las hermosas enseñanzas de la Biblia sabe de lo que estoy hablando. Así es que esperamos que usted se inscriba, ¿verdad?, haciendo su pequeña donación allí en feyesperanza.org. Recuerde, puede hacerlo a través de YouTube, aquí en el enlace que está al pie del video, o puede también hacerlo a través de nuestra página feyesperanza.org. Mi estimado, mi estimada, que Dios le bendiga en esta ocasión. Ha sido la lección de Escuela Sabática. Esperamos en el Señor que usted tenga la oportunidad de compartir el Evangelio de Cristo Jesús donde quiera que usted vaya. Y que si de repente, tal vez su historia sea algo parecida a la de Saulo, a la de Pablo, ¿verdad? Que usted creía algo diferente, pero llegó un momento dado donde Jesús le habló, usted sintió la presencia de Dios, ¿sabe? Si es así, alabado sea el nombre de Jehová. Yo sé que yo la he sentido, y por eso es que estamos aquí ante todos ustedes trayendo estos mensajes que con mucho gusto y con mucho cariño lo hacemos para que todo mundo tengamos la oportunidad de conocer ese Jesús que fue crucificado, que murió, pero que luego resucitó, y hoy por hoy está en el cielo, en el lugar santísimo, intercediendo por usted y por nosotros. Recuerde que Él entró al lugar santísimo en el año 1844, octubre 22 para ser exacto. Que Dios me lo bendiga, que Dios le bendiga a usted, que Dios bendiga a su familia también. Y recuerde, aquí estaremos la próxima semana con el sorteo de las hermosas enseñanzas de la Biblia. Recuerde, con fe y esperanza estamos constantemente preparando a las familias que formarán el pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima. Contemplando las estrellas, puedo ver que cada una es diferente de las demás, y no dejo de ver y contemplo algo mejor, esa luna que brilla en la oscuridad. En ese instante un susurro vino a mí, como la brisa que acaricia tu suave piel. Yo soy esa luz que ves en la oscuridad y que a veces no lo puedes entender.
Jesús, tu Salvador, morí en la cruz, te di mi amor. Soy esa luz que vive en ti y que te ayuda a ser feliz. Y si lloras hoy o te duele el corazón, entrega hoy toda tu vida al Señor. Yo soy Jesús, tu Salvador, la solución a tu dolor. Soy esa luz que quiere hoy recuperar tu corazón. Ven, no tardes más, deja hoy la oscuridad, ven a la luz y acércate a Jesús. Contemplando las estrellas puedo ver que cada una se parece al Creador, llena de esplendor y de luz en derredor. Quedo absorto contemplando la creación. En ese instante un susurro vino a mí, como la brisa que acaricia tu suave piel. Yo soy esa luz que ves en la oscuridad y que a veces no lo puedes entender. Yo soy Jesús, tu Salvador, morí en la cruz, te di mi amor. Soy esa luz que vive en ti y que te ayuda a ser feliz. Y si lloras hoy o te duele el corazón, entrega hoy toda tu vida al Señor. Yo soy Jesús, tu Salvador, la solución a tu dolor. Soy esa luz que quiere hoy recuperar tu corazón. Ven, no tardes más, deja hoy la oscuridad, ven a la luz y acércate a Jesús. Yo soy Jesús, tu Salvador, morí en la cruz, te di mi amor. Soy esa luz que vive en ti y que te ayuda a ser feliz. Y si lloras hoy, te duele el corazón, entrega hoy toda tu vida al Señor. Y yo soy Jesús, tu Salvador, la solución a tu dolor. Soy esa luz que quiere hoy recuperar tu corazón. Ven, no tardes más, deja hoy la oscuridad, ven a la luz y acércate a Jesús. Ven a la luz y acércate a Jesús.